Charlas astrológicas de todas las ramas, contemporánea, psicológica, predictiva, tradicional. Mesas redondas y temática espontánea. Un encuentro mensual. Comparte con nosotros información, conocimientos y experiencias de forma libre o profesional. Bien, vamos a hablar de astrología horaria y antes de presentar un ejemplo, quiero hacer algunos comentarios previos para explicar de qué se trata. Esta es una forma de hacer astrología de las primeras formas que hubo cuando se empezó a practicar astrología. Esta herramienta es una forma rápida de obtener una respuesta a cualquier pregunta que se quiera hacer. Tenemos esa facultad, todas las personas, de poder formular preguntas y hay una técnica para poder obtener las respuestas. Aquí, a diferencia de otras ramas de astrología, el tiempo en que se encuentra la respuesta es bastante rápido. Podríamos comparar por ejemplo, con una visita al médico, con un médico general, a diferencia de un médico cirujano. Si nosotros vamos al médico general, pues va a hacer algunas preguntas, nos va a tomar signos vitales, presión, temperatura, ritmo cardíaco, etc. Nos va a hacer algunas preguntas de síntomas, desde cuándo, si tenemos antecedentes familiares, y después probablemente necesite algún estudio más detallado y nos manda con un especialista y después tenemos que obtener esos estudios, regresar con él y nos va a dar un diagnóstico. A diferencia del cirujano, que lo que hace es ir directo a la parte afectada, abre con el bisturí, opera, si extrae, por ejemplo, el apéndice, cierra, cauteriza y listo, manda al paciente a descansar. Al cirujano no le interesan otro tipo de datos y él va directo al grano. Entonces, así es la astrología horaria. Para empezar, es muy rápida, da respuesta en unos cuantos minutos. Un astrólogo entrenado puede obtener una respuesta hasta en 10 minutos. Probablemente en ocasiones un poco más, pero generalmente la respuesta es rápida. También es concreta, porque pedimos al consultante que haga una pregunta específica y si la pregunta está planteada en forma clara y es muy específica y no está enmascarada por algún otro asunto que preocupe al consultante, la respuesta es bastante concreta. Cualquier tema puede abordarse en astrología horaria, del pasado, del presente, del futuro, del lugar, de tiempo, de sí o no, y si es algo real o imaginario, todo puede abordarse desde el ángulo de la astrología horaria. No hay algún tema que quede fuera de los 12 sectores de las casas. Es una forma sencilla también de hacer un análisis, porque no nos complicamos cuando manejamos, por ejemplo, analizamos los planetas, nos remitimos a los 7 planetas tradicionales, no usamos los transaturninos, tampoco usamos todos los aspectos posibles, de la cual en la astrología moderna hay una gran variedad que se utiliza. Nos remitimos a los 5 aspectos ptolomeicos: conjunción, cuadratura, sextil, trígono y oposición. En astrología, menos es más. Y entre menos elementos incorporemos en una carta,
la respuesta va a ser más sencilla, no vamos a tener como piedras en el camino que nos hagan tropezar. Y es sencilla también. Es parecido a, por ejemplo, en un gimnasio, un instructor nos puede decir, a ver, para empezar, hazte 10 ejercicios con la barra y eso vas a hacer en la primera clase. Eso es sencillo, aunque no fácil, porque en la primera serie de 10 probablemente lo hagamos sin problema, pero en las siguientes nos va a costar un trabajo. Sin embargo, con el tiempo, con el entrenamiento, las cosas se van facilitando, pero de inicio la astrología horaria es sencilla. Es eficaz también porque se obtiene la respuesta esperada por el consultante, siempre y cuando haya manifestado con toda claridad el motivo de su preocupación. Entonces, esta es otra característica, también es simple y finalmente les puedo decir que es verificable. La astrología horaria trabaja en el corto plazo, en el corto y mediano plazo. Así que en un tiempo razonable podemos comprobar si la respuesta es efectiva. El porcentaje de acierto en la astrología horaria es arriba del 85%, arriba del 90% si se es cuidadoso y se respetan las reglas de interpretación. La carta horaria es parecida a la carta natal, pero a diferencia de la carta de una persona que se levanta cuando nace, la carta horaria se levanta en el momento en que el astrólogo entiende la pregunta, una vez que el consultante la ha formulado claramente, y levanta la carta el astrólogo para el lugar y para la hora en que se encuentra. No importa desde dónde le llamen, lo importante es que a través del astrólogo, que es como un conducto para poder encontrar el mensaje del cosmos, ahí se localice el lugar para buscar la respuesta. Esta es una de las primeras formas de hacer astrología. Se utilizó mucho en el siglo XVII, pero sus orígenes son anteriores, muy anteriores. Entonces aquí, aplicando el principio de que menos es más, nos facilitamos el camino para encontrar la respuesta. No responde a preguntas múltiples. La pregunta que se formule va a ser respondida concretamente, pero la carta horaria no nos va a dar respuestas de otro tipo que no estén contempladas en la pregunta. Por eso es tan importante pedirle al consultante que piense bien, que formule su pregunta lo más ajustado y contemplando el principal motivo de su preocupación. De esta manera, cuando la pregunta es clara, cuando es concisa, cuando es puntual, podemos encontrar una respuesta concreta y acertada después del análisis de la carta. Aquí no se utiliza la intuición, utilizamos los símbolos astrológicos, planetas, signos y casas, y es un análisis pensante, es racional. Aquí la intuición no tiene cabida, ni de creer. Tampoco en esta técnica se endulza la respuesta al consultante. El astrólogo debe ser imparcial, no debe tomar en cuenta, digamos, sus experiencias previas si las hubo sobre ese tema, ni tratar de que el consultante pues, no se sienta mal por el tipo de respuesta que se le va a dar. En esta
En general en astrología, pero en esta técnica con mayor razón, debe haber honestidad, debe haber imparcialidad, porque necesitamos darle la respuesta al consultante de forma que le sirva, que le sea útil para adelantarse un tanto a la situación a lo que va a suceder y que pueda tomar las mejores decisiones. Así que esto implica también una gran responsabilidad en un análisis de astrología horaria. Algunas preguntas son muy sencillas, algunas preguntas son muy complejas y todas son importantes para los consultantes. Aquí el astrólogo no puede utilizar su criterio para decidir si la pregunta es importante, si es trascendente o no, porque eso está en función de la persona que pregunta. No sabemos hasta dónde la persona esté angustiada, preocupada por lo que necesita saber, así que nuestra función es darle una respuesta lo más honesta, lo más directa, lo más clara posible, porque dependiendo de esto, el consultante va a tomar determinadas acciones que no sabemos cuáles van a ser. Así que debemos de ser muy concretos. He recibido preguntas desde las más sencillas, como por ejemplo, ¿dónde está mi tarjeta de crédito? Que aunque aparentemente es una pregunta que no tiene mayor relevancia, puede ser que el consultante la necesite con urgencia para hacer una compra importante. Entonces, como decía, no nos toca juzgar si es importante o no, pero sí responder. He recibido preguntas muy delicadas en las que, bueno, hay que contestar si se tiene la suficiente experiencia y si uno está lo suficientemente entrenado, porque la gente llega a preguntar, por ejemplo, sobre un familiar si ya falleció. Puede preguntar sobre sus hijos o familiares. Y bueno, entonces hay de todo. Hay una diversidad enorme en las preguntas y prácticamente ninguna pregunta es igual a otra. Aunque sí, desde luego, hay temas en los que hay un mayor número de consultas y son más frecuentes. Pero prácticamente ninguna pregunta es igual a otra. Tengo un ejemplo de una pregunta que me formularon y quisiera ponerla para que la revisemos. No sé si aquí ya se muestra o si no, Lourdes me ayuda a conseguirla. ¿Sí la pueden ver? Bueno, bien. Miren, esta es una pregunta de alguna manera frecuente. En este caso, la pregunta la formuló una consultante que ella no era directamente la afectada, indirectamente sí, porque pues era un problema de su hija. Y aquí la hija estaba preocupada porque su mascota se había salido de su casa varios días antes, alrededor de una semana antes, y no había regresado. Más preocupada estaba porque encontraron a una gatita en la calle, muerta, con bastante parecida a la gatita de la hija. Y entonces tenían la duda de que si era esa o no su gatita. Ella preguntó a su madre porque sabía que ella estudiaba astrología, pero bueno, contestar una pregunta horaria no es como una pregunta de carta natal, así algo general. Y bueno, ella, sabiendo que yo me dedicaba en buena parte
estudiar y a responder preguntas horarias, me formuló esta pregunta. Entonces, cuando recibimos una pregunta, siempre va a haber un consultante y un asunto por el cual está haciendo la pregunta. Siempre el consultante va a estar representado por el planeta regente de la casa en que se encuentra, bueno, en este caso la primera casa, el ascendente. También va a haber un segundo planeta significador dependiendo del asunto por el cual pregunte, que puede ser económico en la casa 2, que puede ser por vecinos en la 3, o un asunto del hogar en la 4, que puede ser asuntos de romance o de un proyecto en la 5, enfermedades en la 6. Por cierto, aquí me gustaría hacer una aclaración. Tenemos que usar los significados tradicionales, porque en la astrología moderna algunos astrólogos llegan a utilizar, por ejemplo, la casa 6 para el trabajo, cuando tradicionalmente se sabe que es la casa 10 la que la representa, o que utilizan la casa 8 para el sexo, cuando sabemos que es la 5 la que se debe buscar en estos casos. Pero bueno, así, si pregunta por la pareja es la 7, si es por algún fallecimiento en la 8, por un viaje en la 9, por un trabajo en la 10, por amigos en la 11, y así. En este caso concreto, la consultante está representada por Venus regente de Libra, pero no es lo más importante en este caso, sino la gatita de la hija. Entonces nos tenemos que remitir a la casa 5, que es la hija, y ahí tenemos que usar casas derivadas porque las mascotas están representadas en la casa 6. En este caso es la 6 de la 5, que es la 10. El regente de la 10 es la luna, que está colocada, vemos en el signo de Aries, se ve que la gatita no la ha pasado bien, porque la luna es húmeda y fría y está en un signo seco y caliente. La ha estado pasando mal fuera de su casa, lo cual pues es de entenderse, porque no es lo mismo que reciba alimentos y los mismos en la casa. Aquí lo que hizo fue buscar algún significado de que la gatita pudiera estar muerta. Y entonces, pues bueno, eso nos puede dar la casa 8 de la 6, por casas derivadas también. Y la casa 8 de la 6 es la casa 5 en la carta levantada. El regente es Saturno. Saturno no se ve que esté dañando a la luna. Saturno está en Piscis, en un signo de agua, está peregrino, pero no está ocasionando ningún daño. No se ve algún otro significado de que esté afectando a la gatita. Y sí podemos ver que la luna, estando en Aries, dentro de poco tiempo va a pasar al signo de Tauro, en donde la luna se exalta, o sea, va a estar mejor esa luna y por consiguiente la gatita. No encontrando algún significado que diera una respuesta de fallecimiento de la gatita, y viendo que va a ingresar a un signo que le es favorable, le comenté a la consultante que no, que la gatita no estaba muerta, y que para mí era importante que me avisara después, porque tan importante es saber que hubo un acierto como que hubo un error, porque pues esos a veces se vuelven más importantes, porque le permiten a uno entrar más profundamente y encontrar las causas de un posible error. Mi tiempo se está terminando por lo que veo. Sí. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, Armando, vamos a ir cerrando. Bien. Y porque además Paula se tiene que marchar, ¿verdad? Tienes el tiempo justito, ¿verdad, Paula? Que ahora viene ella. Bueno, vamos a ver si alguno de los que estáis en la sala queréis comentar alguna cosa de la carta o puntualizar algo.
o alguien de YouTube tenga alguna duda en concreto de la carta. Y vemos un poquito. No sé si alguien quiere comentar. Lourdes, parece que podría encontrar a la gatita porque la luna va, se supone, a hacer un trígono a Venus, que está 24 de Leo, ¿no? Y la luna representa a la gatita. Veo que Venus es claro, hay que jugar con derivadas porque es la gatita de mi hija, por tanto, la hija es la 5, la gatita es la 6 de la 5, es la 5, 6, 7, 8, 9. Claro, como avance de la luna que lleva la luz, sí. Viene de la luz del sol, sí. Y ahora la lleva Venus. Pero Venus se exilia luego en Aries, o sea, no sé, también es experto Jonathan también en horarias, ¿verdad? ¿Quieres comentar tú algo, Jonathan? A ver. Ya, ¿se escucha? Pues ahora. No hay una muy buena recepción, además vendría siendo la 2 de las 6, lo cual no es muy favorable porque no está como que aspectando, ¿no? al ascendente, se podría decir que está perdida, no sé si fue ese el resultado de que no se encontró. Sí. La gatita, entonces no sé. Podría ser por esa recepción que no es muy buena, ya que la luna se encuentra en Aries, Venus se encuentra en Leo. No, pero pues, cuando la luna, yo siempre he oído que en horarias, cuando la luna está en casa angular, casa 7 o casa, está a punto de manifestarse, es decir, el evento o el resultado se sabe pronto, se sabe ya. O sea, no es algo que parezca oculto, que luego hay las típicas horarias que te haces una pregunta y que no acabas ni sabiéndolo. Te pasa un mes, pasa otro y se queda ahí. ¿Qué ocurrió al final? Esto, al ser una luna angular, lo que pasa es que está en el nodo norte, que de los nodos no es bueno. Una luna de los nodos en una horaria regular. O sea, es verdad que hay cosillas que no, pero también el resultado se tenía que saber pronto, eso sí, por la angularidad de la luna, ¿no? Exacto. Un resultado que a lo mejor ya se sabe, ¿no? Y pues tienes razón, la luna cerca del nodo norte o del nodo sur, pues en una horaria no se encuentra, digamos, muy bien posicionada, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando porque tiene que decir, Paula. Quiero informar. Armando, termina, cierra tú. Sí, la gatita regresó. La gatita regresó. Muchas veces el significador retrógrado nos puede indicar que está regresando. En este caso, como no fue la pregunta si iba a regresar, nada más la pregunta fue si estaba muerta. Entonces la pregunta concreta fue no está muerta. Y sí, una semana después me avisaron que la gatita ya había regresado. Sí, pero habría que ahondar más porque la carta no es buena, aunque se ve ese trígono tan estupendo a un benéfico de la luna a Venus. O sea, lógicamente lo primero que hace es eso. Pero ¿qué había ahí detrás? Hay algo ahí que no. Sobre todo preguntarse murió, porque tú preguntas cuando no sabes algo, dónde está la gatita, la pregunta que haces es ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Ha desaparecido? ¿Regresará? Pero no preguntas directamente se murió, ¿no? ¿No crees? Sí, es la pregunta más común, pero en este caso fue específica. Ya, bueno. Bueno, pues muchas gracias, Armando. Gracias, seguiremos andando en este tema porque la horaria da un montón de juego